La semana pasada te decía que en la reunión de empresarios organizada por la COE, uno escuchaba los discursos y no sabía si estaba frente a una reunión de grandes empresarios o de sindicalistas de la UGT o de Greenpeace por las palabras utilizadas. Bueno, esta semana el discurso políticamente correcto, el premio al discurso políticamente correcto se lo lleva el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que estuvo en la Comisión de Recuperación del Congreso. Y la verdad que leí su discurso con atención y me decepcionó. Me decepcionó porque es una persona formada, educada, inteligente, que tiene el diagnóstico, sí, correcto, digamos, conoce los riesgos, pero sin embargo, cuando llega la hora de las soluciones y llega la hora de las advertencias, elige no meterse en jardines. Ok, en jardines no se metió, pero perdió la oportunidad de distinguirse, de separarse de la mediocridad de los dirigentes que nos gobiernan. Además hay un punto que no se puede soslayar, que es el siguiente. Esa comisión de recuperación está presidida por un socialista, pero tiene como vicepresidente a un comunista que quiere o que le gustaría expropiar empresas, nacionalizar la banca, salir del euro y devaluar, porque considera que los empresarios son seres malignos que explotan a la gente. Entonces, cuando tú sabes que vas a una comisión que está vicepresidida por un comunista, tú no puedes ir con un discurso que es más suave que el que usaría el más suave de los diplomáticos. Tú tienes que ir y por lo menos decir la verdad. Igual no te van a hacer caso, pero por lo menos la gente o los cuatro o cinco que lean tu discurso van a decir, este hombre, pues la verdad, dijo las cosas que tiene que decir. Y la verdad es que quien lea el discurso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se va a quedar con un sabor amargo porque las cosas no las dice o las dice de manera tan suave, tan indirecta, que al final es como no haberlas dicho. En cuanto al lenguaje, ¿qué necesidad tiene el gobernador del Banco de España de hablar de precariedad, de pobreza extrema, cuando sabe que la pobreza extrema es un punto absolutamente marginal en una sociedad próspera como la española? Habla de políticas activas de empleo, desigualdad, combatir el cambio climático, economía sostenible. ¿Por qué va a que le perdonen la vida? Si él no es un político, él no busca la reelección. Es lo políticamente correcto, lo invade todo, y hasta aquel que no necesita del voto ciudadano para permanecer en el cargo que ocupa, busca también que le perdonen la vida. Realmente me resulta incomprensible. El enfoque, digamos, ya hablando específicamente de economía, a mí me resulta demasiado keynesiano, es decir, demasiado intervencionista, con demasiada fe en la capacidad de los gobiernos para superar la crisis, cuando esas políticas muchas veces son las causantes de los problemas o amplifican los problemas. Por ejemplo, en el corto plazo, Hernández de Cos dice con buen sentido que habría que prolongar los ERTES. Cuando él dio el discurso todavía no se había decidido esa prórroga. Luego habla de las cosas que uno cabe esperar. Habla de impulso a la formación, de mejorar los procesos de insolvencia y reestructuración de deudas. Y luego ya le sale el keynesiano que todos llevan dentro cuando habla directamente de un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación. Con los keynesianos pasa lo mismo. Primero quieren aumentar el gasto público porque es una fase inicial de la recuperación. Luego dicen, no, hay que continuar con el gasto porque hay determinados riesgos que mejor vamos a prevenir con más gasto. Y luego cuando la economía empieza a caer, también quieren aumentar el gasto para que no caiga. Entonces, el keynesiano siempre quiere gastar. Luego habla de las reformas estructurales, que, como te decía al principio, está bien orientado, es un hombre formado, sabe. Hay que aumentar el tamaño de medio de las empresas en España, porque España tiene una debilidad estructural, que las empresas españolas son muy pequeñas. ¿Pero por qué son pequeñas?
porque los empresarios son tontos, porque no les gusta crecer, no, por las regulaciones, porque si tú tienes 51 empleados tienes que poner a un delegado sindical, porque si tú pasas de determinado umbral pagas más del impuesto de sociedades, y hay un montón de regulaciones de todo tipo que invitan a las empresas a no crecer, por lo tanto, evidentemente no crecen. Pero ¿cuál es el problema? Cuando las empresas son relativamente pequeñas y las cosas vienen mal dadas, tienen más difícil financiarse, se financian más caro, tienen su base de clientes normalmente más acotadas, o sea, menos diversificadas, les resulta más difícil exportar, por supuesto que sus empleados tienen más difícil hacer una carrera digamos, con grandes perspectivas, porque si es una empresa de 40 empleados, ya me contarás, otra cosa es una empresa de 2.000 o 3.000 personas. Entonces, aunque esté bien la idea que expone el gobernador, que ya la viene también diciendo el Fondo Monetario Internacional y cualquiera que haya estudiado un poco la economía española, no dice las cosas que hay que decir, que el problema es de regulaciones, porque lo que permea toda la regulación económica es que los empresarios son malos y cuanto más grande la empresa, peor. Pues la realidad es la contraria. ¿Cuesta tanto decirlo así de claro? ¿O es que hay temor? Yo no lo puedo entender. Habla también de aumentar el gasto, otra vez el keynesiano, aumentar el gasto en I+D. Parece que queda bien decir gasto en I+D. Yo te puedo decir, vamos a gastar en I+D y luego incluyo en ese gasto las comidas de los investigadores en el restaurante de la esquina. Y eso es I+D. Y yo te puedo decir que sí o que no. Digamos, yo no creo en la capacidad del Estado para hacer ese tipo de inversiones. Yo creo en la empresa privada guiada por el incentivo de ganar dinero. Porque si la empresa quiere ganar dinero, va a intentar tener los mejores productos y servicios. Y para eso va a invertir para poder tener mejores productos o mejores procesos o lo que fuese. Y ahí está la investigación y el desarrollo. Se aliará con empresas del exterior, comprará tecnología, hará lo que sea necesario. Pero que un burócrata diga, no, hay que aumentar el gasto en I+D. ¿Y por qué? Porque lo digas tú y hasta cuándo hay que aumentarlo. ¿Quién dice cuál es el gasto en I+D suficiente? Para los keynesianos siempre hay que gastar más. Pero, como bien dijo el otro día el profesor Rodríguez Brown, siempre se habla del gasto público y del beneficio para el que lo recibe, pero siempre se olvida del que lo paga. Claro, gastemos más en I+D, gastemos más en ERTE, gastemos más en esto, gastemos más en el otro. Pero ¿quién lo paga eso? Tú con tus impuestos. Entonces, no. Luego habla el gobernador de reducir la temporalidad y habla de dualidad del mercado de trabajo. Por favor, ¿cómo dualidad? El mercado de trabajo está dividido en 6. Ojalá estuviera dividido en 2. ¿Por qué te digo 6? Porque están los autónomos, están los asalariados temporales, están los asalariados fijos, están los funcionarios, están los parados y están los parados de larga duración, gente que está buscando trabajo hace más de 2 años y no lo encuentra. Entonces, imagínate la diferencia que hay entre un funcionario que no lo pueden echar y una persona que está buscando trabajo hace más de 2 años. Ese es el monstruo que hemos creado en el mercado de trabajo por una legislación lamentable, que no solo me refiero a la reforma laboral, que es lo mejor que se hizo en los últimos 40 años, pero que hay que hacer muchísimo más, porque hay como 7.000 normas laborales que producen este resultado injusto. Entonces, una vez más, que el gobernador del Banco de España hable de dualidad, hombre, yo espero un poco más del gobernador porque insisto, es una persona formada e inteligente. Y habla, te voy a leer textual porque es increíble. Habla de pensiones. Y dice textual, tras la supresión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma de 2013, serán precisas medidas adicionales para garantizar su sostenibilidad futura. Lo que tú tienes que decir no es ese lenguaje que nadie entiende nada, sino decir que las reformas en las pensiones que hizo el sanchismo-leninismo
nos llevan directo a la catástrofe. Es decir, actualizar las pensiones por IPC es una estafa, porque no se puede sostener, así de simple. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana. Segundo, eliminar el factor de sostenibilidad es una irresponsabilidad absoluta, porque es la principal reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a futuro. Pero entonces tú no puedes decir, tras la supresión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma de 2013 serán precisas medidas adicionales. No, tú tienes que decir que el sanchismo-leninismo es absolutamente irresponsable y que esas dos reformas, es decir, la postergación de la aplicación del factor de sostenibilidad y volver a actualizar las pensiones por el IPC, son una irresponsabilidad, una temeridad que hay que revertir cuanto antes. Porque así la gente lo entiende. Si tú lo dices así, nadie te entiende nada. Habla también, o sea, porque este hombre sabe los riesgos que supone la deuda pública y sabe que vamos a estar durante décadas con ese problema. Entonces no puede aceptar pasivamente la aprobación del ingreso mínimo vital en este contexto. Él tiene que decir que eso es una barbaridad porque es tirar más leña al fuego. Máxime porque si es una persona que ha estudiado la cifra de pobreza, sabe, como te conté hace un par de semanas, que las cifras de pobreza están totalmente manipuladas para hacerle creer a la gente que hay millones de pobres cuando no es el caso. Y en cambio, el gobernador dice en su discurso que el ingreso mínimo vital podría contribuir a reducir el nivel de pobreza extrema, o sea, dando por sentado las tesis del sanchismo-leninismo. Y dice, para ello será importante evaluar su aplicación práctica y en particular si los requisitos de elegibilidad establecidos son eficaces para apoyar a los colectivos vulnerables y si su diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo y no se ocasionen desplazamientos de sectores informales. Por favor, nadie entiende nada. Esto está escrito como si el que te fuera a escuchar eran todos gente con posgrado en Harvard. Pero no es así. Son los diputados y es un vicepresidente de la comisión que es comunista. No puedes decir que hay que estudiar si el diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo. No, tú tienes que decir que el ingreso mínimo vital aleja a la gente del mercado de trabajo, la invita a no trabajar y por lo tanto la somete a una trampa de pobreza. Y luego te dices, y que no se ocasionen desplazamientos de sectores informales. Es decir, tú lo que quieres decir es, el ingreso mínimo vital va a hacer crecer la economía informal, porque una vez que una persona empieza a cobrar el ingreso mínimo vital, no lo deja de cobrar nunca y empieza a trabajar en negro. Tú lo sabes como gobernador del Banco de España y no lo dices. Y entonces ahí está mi decepción. Si un día la economía española revienta, o la deuda se hace impagable y terminamos en un escenario tipo Grecia, la gente va a culpar al político que esté en ese momento. Pero son muchos los que tienen que participar en el desastre. La ministra Calviño, que no sabe poner coto a los excesos de gasto, ya España lleva 2 años sin cumplir las metas acordadas. El ministro Escrivá, que no supo frenar las pretensiones de Pablo Iglesias de poner este ingreso mínimo vital. El gobernador del Banco de España, por no decir las cosas que tiene que decir. Entonces las cosas no pasan. Bueno, la oposición, que ni un solo diputado fue capaz de votar en contra del ingreso mínimo vital. Entonces las cosas, luego cuando pasan, ¿por qué pasan? Y pasan porque hay mucha gente haciendo las cosas mal. Ojalá fuese solo Pedro Sánchez. Ojalá. Y lo más increíble, y con esto termino, es que la madre del borrego, la madre del problema económico, está en el desastre de gestión de las finanzas públicas. Está en que España desde hace 9 años, o ya 10, desde el 2008, 12 años, entonces, se endeuda para pagar los intereses de la deuda. Eso sí, es como si tú pagas con la tarjeta de crédito y luego le pides un crédito al banco para pagar la tarjeta de crédito y luego vas a otro banco para pagar el otro crédito y así haces una cadena de préstamos. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno desde hace 10, 12 años. Eso va a terminar mal. Sin embargo,
el gobernador del Banco de España termina diciendo, permítanme finalizar enfatizando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hombre, tendrías que empezar con esto. ¿Cómo permítanme finalizar? Entonces, claro, luego dice que hay que, lo que ya sabemos todos, que esto es insostenible y que la deuda pública hay que reducirla. Y luego, pero él no dice hay que reducir drásticamente el gasto público, y ahora te voy a dar un ejemplo de cómo se malgasta nuestro dinero. Ahora, por el lado del gasto, resultaría prioritario someter una revisión exhaustiva. Es evidente que hay que someter todo a revisión, pero también habla de una revisión integral del sistema impositivo con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria. Hombre, lo único que falta, ustedes arman el desaguisado y nosotros tenemos que pagar más impuestos para arreglárselo. No, hombre, yo sinceramente, el gobernador del Banco de España me esperaba más, me ha defraudado, ha elegido no meterse en jardines, no se metió en jardines, pero la verdad que va a pasar a la historia de una manera gris cuando podría haber hecho mucho más.